Bueno, pues hoy vamos a exponer esta pequeña reflexión. La he titulado Persiguiendo el Alzheimer. Los biomarcadores de la imagen de la demencia. ¿Qué es el Alzheimer? Pues según nos dice la Real Academia Española de la Lengua, se trata de una enfermedad que conlleva un trastorno neurológico progresivo caracterizado por la pérdida de la memoria, de la percepción y del sentido de la orientación que se produce ordinariamente en la edad senil. Actualmente se están aplicando una serie de técnicas basadas en la medicina nuclear para un mejor diagnóstico y tratamiento. Vamos a ver la utilidad de esta técnica en la práctica clínica. Es muy importante para una detección precoz de esta enfermedad neurovegetativa. La medicina nuclear emplea isótopos radiactivos para la detección, diagnóstico, terapia y la investigación médica. Estos radiofármacos marcan un depósito producido en el córtex y ayudan al diagnóstico clínico de la enfermedad del Alzheimer. Solo la correcta evaluación neuropsicológica otorga valor a este diagnóstico. Diagnóstico por imagen y tratamiento consiguiente utiliza medicamentos radiofármacos o trazadores. Estos son introducidos en el organismo y son seguidos desde el exterior. Este estudio debe solicitarse para avalar o desechar la sospecha de la observación clínica, modificando o no la terapia. Se evitan de este modo los tratamientos costosos y o dañinos, reduciendo el retraso del diagnóstico. Muchas veces observamos que este procedimiento modifica el diagnóstico inicial y cambia la actitud terapéutica. Existe una proteína que ha permitido a los científicos visualizar la acumulación en pacientes vivos. Esta proteína aparece y se propaga a otras regiones del cerebro, desencadenando una reacción en cadena. Se produce localmente en algunas células nerviosas y, sin embargo, detectamos que las mayores demandas de la misma en otras zonas. Hay, por tanto, regiones cerebrales más vulnerables que otras y tienen menos que ver con la demanda metabólica y más con la falta de nutrición en algunas regiones. Hay que tener en cuenta que sin impuestos nunca se alcanzarían estas excelencias, ni en la investigación, ni en la sanidad, ni en la enseñanza. Esto es el estado del bienestar. Gracias a los impuestos, sobre todo a los que tienen mayor capacidad adquisitiva, se puede llegar a un mejor conocimiento útil para las personas.